Saludos amados, este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema que llevamos en serie acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. Hemos explicado ya muchas veces la necesidad que tiene hoy la iglesia de entender de qué se trata Jesús y para qué vino. De lo contrario, hemos perdido a Jesús, no entendemos su venida ni tampoco lo que él vino a realizar y lo que realizará posteriormente. En el día de hoy estaremos trabajando con lo que se llama la oración escatológica, que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y en las semanas pasadas estuvimos trabajando en ella, hablando sobre cómo Jesús construye esta oración para que sus discípulos oren y clamen al Señor, pidiéndole para que Dios realice su obra redentora, la lleve a su final culminación, en la que empezó con la persona de Jesús en su ministerio, muerte y resurrección, y que al final, al cabo, cuando venga su reino y se establezca. Así que es interesante que nosotros observemos esta oración, miremos cómo la Biblia nos lleva a poder comprender qué es esta clase de oración que Jesús está pidiéndole a sus discípulos, que ellos se integren dentro de lo que Dios nos está diciendo a nosotros, es integrarnos al propio plan de Dios, de la salvación y la redención de toda la creación. Así que vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor en el día de hoy, en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Pero antes, vamos a orar al Señor para que Él guíe nuestras vidas, nos ayude a entender su palabra, nos ayude también a poder comprenderla, para poder nosotros conocer mejor la Escritura, saber de qué vamos a estar orando, qué es lo que implica esta oración escatológica que Jesús nos invita a cada uno a hacer. Es una oración que el Señor mandó hacer y que nadie debe decir que esta oración no se debe de hacer. En otras palabras, es parte de cada día de nuestra vida orarle al Señor para que se establezca el reino que Él ya comenzó en la persona de Jesús. Bien, oramos. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que te glorifiques en cada vida, en cada corazón. Permite que tu palabra cale profundamente en cada vida. Haya lugar en el corazón del hermano o la hermana, de aquella que no te conoce, para que te pueda conocer por medio de tu santa palabra. Permite que tu Espíritu Santo traiga iluminación al corazón y a la vida, no solamente a aquellos que nos están viendo, sino también a mi persona, para que me des entendimiento de tu palabra y me ayudes a explicarla de la manera más sencilla que pueda. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, y permite que la misma traiga salvación, bendición a todos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, amados, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso del 9 al 13, donde la palabra del Señor lee así como sigue: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios añada bendición a su palabra en cada corazón y cada vida, donde se abre ese corazón por la obra del Espíritu Santo, la obra de redención, para que puedan ser parte del pueblo del Señor. Bien, en semanas pasadas estuvimos tocando y empezando a elaborar esta oración, a explicar esta oración que Jesús le ordena a sus discípulos a que ellos se inmiscuyan dentro del propósito eterno de Dios en lo que es la realización del reino de Dios. Entonces, estuvimos explicando donde habían dos tipos de oración, la Cadiz y la Tefilá, dos oraciones que el pueblo judío, que según los estudiosos tanto creen que era parte de la oración precristiana, durante la era cristiana y postcristiana, en estas dos oraciones en las cuales tienen una similitud en lo que es la oración de Jesús. Por un lado, estas oraciones dan importancia primero
a las necesidades humanas y luego al reino de Dios. Mientras que la oración de Jesús es todo a la inversa. Primero es el reino de Dios y luego las necesidades cotidianas del ser humano. Es interesante porque una de las cosas que Jesús hace en el Sermón del Monte es decir que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Habíamos hablado cómo estas oraciones estaban funcionando en los tiempos de las oraciones de las sinagogas y las 12 bendiciones que tenía la tefilá y también el significado de ella y especialmente en la parte que nos toca a nosotros es acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces estaré tocando ya hoy sobre, aunque lo toqué la vez pasada, sobre lo que significa santificado sea tu nombre cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habíamos hablado sobre esa parte donde Jesús incluye a sus discípulos. Y cuando digo sus discípulos, estoy hablando hoy a la iglesia del Señor, donde le incluye a orar tal como Jesús oraba al Padre, con esa intimidad de relación en la cual Jesús va a llamarle a su Padre Abba, Padre, en el arameo, donde es la oración donde no tiene precedente dentro de la historia del pueblo judío. No hay lugar en ninguna parte de la historia, ni tampoco en el Antiguo Testamento, donde alguien se dirigiera a Dios con esa expresión aramea, Abba, Padre. Es decir, la oración donde Jesús en todos los lugares que la vemos usar, y hay más de 170 y pico de veces donde Jesús menciona se dirige al Padre como Abba, Padre, y que no usa como era común dentro de los judíos del tiempo de Jesús de hacer toda una doxología cuando hablaba acerca de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Una vez que terminaba esta oración, Jesús no practica este tipo de doxología cuando habla acerca de su relación con el Padre. No solamente Él como el Hijo amado tiene esa relación con el Padre, sino que nos invita a nosotros a entrar dentro de esa intimidad de relación con el Padre Celestial y donde también a nosotros se nos dice que también Él confesará nuestro nombre delante de nuestro Padre Celestial. Entonces es interesante cómo se está desarrollando este tipo de oración de intimidad a Dios y cómo Jesús incluye dentro de este reino que se lanza a una oración donde nos acercamos a Dios desde una manera de intimidad como nuestro Padre Celestial, no solamente como ese Dios que está en el cielo, como ese gran Señor, ¿verdad? Sino con esa relación de intimidad de hijo y que dentro del plan de redención se nos incluye a nosotros en el plan de adopción de redención, esta calificación de hijo de Dios. Entonces, vamos a estar tocando ahora la parte donde Jesús no solamente dice Padre nuestro que estás en los cielos, sino la parte donde dice santificado sea tu nombre. Son tres aseveraciones que Jesús va a hacer en esta oración. El santificado sea tu nombre, la otra es venga a nosotros tu reino y la última de ella es que se haga la voluntad de Dios como esa voluntad que se hace en el cielo se haga también entre los seres humanos. Y vamos a estar dando algunos tips de esta oración para que podamos entender cuán profunda es esta oración y qué implicaciones tiene, no solamente para la vida nuestra, sino para toda la creación, o como llamamos en otras palabras, para todo el cosmos y toda su historia, incluyendo los seres humanos. La intención principal de esta sesión de la oración, por tanto, es presentar una súplica para que Dios ponga en marcha el poder omnímodo de Dios, para que su nombre sea santificado, para que venga su reino y que la voluntad del Señor se haga entre los seres humanos. Al reconocer el paralelismo de este pasaje, nos ayuda, por ejemplo, y nos arroja luz sobre el significado de esta petición individual y contribución que cada uno hace en la imagen total del reino por el que está orando.
en este contexto que estamos hablando, la oración de la santificación del nombre divino, el nombre de Dios, denota una súplica para que Dios actúe de manera de que su nombre sea reconocido. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchas citas donde el pueblo de Israel caía en el pecado, deshonraba el nombre de Dios, y allí se le pedía a Dios que su nombre sea santificado. Y de hecho, de los profetas salía la expresión de Dios mismo diciéndole al pueblo que él santificaría su nombre donde el pueblo de Israel lo había blasfemado, lo había manchado. Como dice el Salmo 111, versículo 9 de nuestra versión, donde dice que la redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. Es más que una oración para que la humanidad confiese esa verdad de Dios, implica un deseo de que el Dios soberano desvele su gloria en el juicio y en la salvación, que inicia con su reino para que los hombres vean quién es Él y le den gloria a su nombre debidamente. Se busca la revelación de la gloria de Dios ante el mundo, que tiene como consecuencia el reconocimiento de la santidad de Dios a través de los seres humanos. La oración presupone que esta condición no existe en el presente. Y no existe en el presente porque hoy en día hay quienes reconocen a Dios, especialmente su pueblo, su iglesia, pero hay otros que no lo reconocen. Entonces es importante que se está orando para que se ponga en movimiento ese plan de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. La oración se hace eco de la preocupación por el honor del nombre de Dios que se manifieste en algunos de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Ezequiel, por ejemplo, elabora especialmente este tema al hablar de la deshonra de su pueblo que le ha provocado el nombre de Dios y de la acción de Dios para reivindicar ese nombre. No es por vosotros, dice la Escritura, israelitas, por lo que actúo, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre los pueblos en los cuales habéis ido. Santificaré mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, cuando vean que revelo mi santidad a través de ti. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor tu Dios. Te sacaré de entre las naciones y te reuniré de toda la tierra y te traeré a tu propio suelo. Rociaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpio. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta oración no es otra cosa que el Nuevo Testamento, es decir, que la obra redentora de Jesucristo, cuando Él vino a salvar a su pueblo Israel en la cruz y en la resurrección. De hecho, ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 10, nos habla exactamente acerca de cómo Dios iba a cambiar el corazón del ser humano, o lo que llamamos nosotros la transformación, el nuevo nacimiento. En este pasaje, la santificación por el nombre de Dios es un acto de Dios que revela la gloria, su gloria a rescatar a su pueblo de su angustia, transformándolo en un pueblo santo, tanto en su carácter como en su nombre. Dios es visto así como el santo que crea la salvación y establece la justicia en la tierra. Siempre que estamos hablando, desde que comenzamos a hablar acerca de esta serie, es que siempre se va a ver junto, trabajando al unísono, lo que es el juicio y la salvación. Como habíamos hablado desde el Antiguo Testamento, cuando se estaba esperando esa intervención de Dios, esperando a ese David que iba a venir en el Antiguo Testamento, reconocemos que los profetas le van a poner un título a esa esperanza, el día de Yahvé. Y ese día de Yahvé viene exactamente con juicio, no solamente para los pecadores, sino para el propio pueblo de Israel. Así también trayendo, aparte del juicio, la salvación. Y es lo mismo que está ocurriendo con la iglesia y lo mismo que ha ocurrido con nosotros como el pueblo del Señor, donde Dios trae con ello el juicio y la salvación. Y que en el juicio vamos a encontrar las palabras que Jesús dijo acerca de que cuando Él venga, es decir, cuando el Consolador venga, Él va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
El juicio de Dios se está viendo en la obra salvadora por medio del Espíritu Santo que opera en la obra previniente para traer al pecador arrepentimiento, llamándolo a juicio, pero a la misma vez dándole la salvación. Así que siempre vamos a estar viendo estas dos prerrogativas divinas. El juicio y la salvación se va a estar viendo siempre en todas las obras de Dios, de hecho hasta el final. Es decir, cuando venga el reino de Dios se va a ver lo mismo, el juicio, y también se va a ver la salvación. Esto es parte de cómo Dios opera en el mundo y que los profetas le llamaron a esa expresión de Dios o esa obra o acción de Dios, le llamaron el día de Yahvé. Es interesante que entendamos cómo es que se está viendo este día y que a veces nosotros pensamos que juicio es que Dios va a desbaratar a medio mundo y destruir a medio mundo. Mas, sin embargo, en la Biblia el juicio es algo bueno, es algo en que todo el mundo debe de añorar que ocurra, en que Dios arregle el mundo. Eso es parte del juicio de Dios, en que Dios arregle el juicio y lo que haya es la justicia de Dios. De hecho, cuando la Biblia habla acerca de ese reino, dice que es un reino de justicia y de juicio. Entonces, el énfasis dado a la petición de la santificación del nombre de Dios dentro de esa oración del reino de Dios nos recuerda que Jesús entendía que la oración por el reino era principalmente una oración por la mayor gloria de Dios, aunque forma parte de la naturaleza misma de Dios, de su gloria, que se manifiesta en la bendición acerca de los seres humanos, la bendición que aporta a los seres humanos, el reconocimiento de la primacía de Dios y el llamamiento a la adoración y a la obediencia es característico énfasis de Jesús en todas sus enseñanzas y es en sí mismo una herencia que de los profetas que precedieron a nuestro Señor. La segunda petición en la cual Jesús habla es: venga a nosotros tu reino. Presenta una solicitud similar para que Dios actúe con su poder y su amor para realizar el juicio y la salvación en su creación, aunque es todavía mucho más amplia que la primera. Pero antes de yo comenzar a hablar sobre qué es lo que significa, qué implicaciones tiene esta parte de la oración, venga a nosotros tu reino, y que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en los cielos. Es importante reconocer, porque aquí hay varias vertientes de las cuales quiero hablar para que entendamos qué implicaciones tiene esto de que venga tu reino. En primer lugar, quiero hablar acerca de dos mitos, y los voy a hablar por encima porque no hay espacio para explicarlos con luz y detalle. Hay dos mitos en los cuales se ha interpretado siempre, y estos dos mitos, de hecho, aparte de que se han interpretado filosóficamente, también se han interpretado dentro de la teología bíblica. Es decir, son las dos vertientes que nosotros tenemos para interpretar, o que las personas en la fe cristiana tienen para interpretar o han tenido para interpretar la verdad de la palabra del Señor. La primera es lo que le llaman el mito positivo. Es que el mundo se está desarrollando bajo una evolución en la cual nosotros vamos a trabajar un poco más duro para que todo el proyecto de Dios se cumpla. Los políticos han tomado este mito y es con el cual ellos trabajan para tratar de convencernos para que nosotros votemos por ellos, voten por nosotros y las cosas van a mejorar. Bueno, por otro lado está lo que se llama el mito negativo, que es que este mundo está tan malo que no hay quien lo arregle y lo único que le espera a este mundo es la destrucción. Así que dentro de estos dos mitos se ha reguindado casi todo el mundo para hablar de cómo se está mirando el proyecto humano o cómo el proyecto de Dios va desarrollándose y va evolucionando. Ninguno de los dos proyectos son parte de la Biblia, es parte de la interpretación que muchas personas toman para explicar cómo se está desarrollando este mundo, qué camino está tomando este mundo y a qué fin va a llegar este mundo. Mas, sin embargo, ninguno de esos dos mitos son bíblicos. Todo lo que se ha hecho es tomar de estos mitos, tratar de construir a veces puntos teológicos para explicar que esta es la manera como nosotros vamos a actuar. De hecho, el primer mito, el mito positivo, ha usado a Darwin como parte de la evolución de la especie.
y que esta evolución también se ha usado para la sociedad completa, se ha usado para la guerra y se ha usado para interpretar, de hecho, hasta el conocimiento humano, cómo el conocimiento humano va evolucionando y cómo ese proyecto humano del racionalismo, de la metanarrativa, va evolucionando hasta hacer a los hombres perfectos, ¿sí? Ambos se han apoyado en las Sagradas Escrituras, como también el mito negativo de que las cosas van de mal en peor, que esto no lo va a arreglar nadie. Y de hecho muchas iglesias conservadoras han tomado este mito negativo para decir, bueno, el mundo no es quien lo arregle, ¿para qué estar predicando en la calle? ¿Para qué ir a predicarle a otro la palabra del Señor? Porque ya esto no hay quien lo arregle y lo único que Dios va a hacer es destruir todo lo que ha hecho. Y ese otro mito ha llevado a reinterpretar la Biblia como que lo único que Dios va a hacer con este mundo es destruirlo. Ninguno de los dos mitos es bíblico, vuelvo a repetir, pero ellos se han tomado para interpretar o reinterpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro de esta verdad que nosotros estamos mirando, se está mirando, hay varios movimientos semicristianos, porque no son cristianos, pero son semicristianos, donde dentro de la historia de la fe cristiana están los docetistas y están los gnósticos. Ambos grupos han pensado que el mal realmente está en la materia, es decir, en nuestros cuerpos humanos. Y que la mejor manera que tenemos nosotros para deshacernos del mal que hay es exactamente esperar hasta el momento de nuestra muerte. Y que después del momento de nuestra muerte vamos a vivir en el espíritu para siempre. Entonces, también se toma de estas dos vertientes del docetismo y el gnosticismo, se está tomando también del platonismo, donde para Platón la materia también era totalmente mala. Más sin embargo, cuando miramos las Sagradas Escrituras, todo lo contrario que estas tres fuentes filosóficas y religiosas tomaron para reinterpretar lo que es, de hecho, la materia. De ahí que los gnósticos decían que Jesús no podía ser carne, no podía haberse humanado. Cuando la Biblia dice que el verbo se hizo carne, se encarnó, que era imposible que Dios se encarnara porque la carne es intrínsecamente mala. Y como es mala, es imposible que la divinidad se hiciera humano. Y de hecho, dentro de la mitología griega, cuando hablamos de los dioses del Olimpo, una de las cosas que encontramos dentro de los dioses del Olimpo es que mientras más corruptos querían ser los dioses, más humanos se hacían, pero mientras más humanos se hacían, más poder perdían. Todo lo contrario que encontramos en la Sagrada Escritura es que la Biblia nos habla en el capítulo 1, verso 14 del libro de San Juan, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el texto, en vez de decir que ese Dios que se hace carne va perdiendo poder, hace todo lo contrario. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que aquel que se humana verdaderamente, en vez de perder poder, sigue con su poder, trabajando como humano y no pierde poder, como en el caso de los dioses del Olimpo, los dioses griegos. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas vertientes que hay religiosas, paganas, filosofías paganas y por otro lado teologías o semicristianos donde se convirtieron estos paganos pero mantuvieron las creencias paganas con ellos. Casi siempre cuando los paganos se convierten, cuando nosotros los paganos nos convertimos, traemos con nosotros una historia de vida, una historia de religiones, de creencias, y todas estas religiones y creencias que traemos muchas veces las mezclamos con la fe del cristianismo que hemos abrazado. Y por eso es que a veces encontramos dentro de personas que han vivido ciertas religiones dentro de la fe cristiana que las tendencias que tienen a veces son anticristianas, meramente porque abrazaron dentro de la fe cristiana, abrazaron también aquella historia que trajeron con ellos con otras religiones que eran opuestas totalmente a la fe cristiana, como pasó con el docetismo y como también pasó con el gnosticismo. Entonces, dándole esta base, quiero hablar sobre de aquello que nosotros estamos esperando. Es decir, estamos esperando
eso que estamos orando, que venga a nosotros tu reino. Entonces, los primeros cristianos que encontramos en la Sagrada Escritura, es decir, la evidencia que tenemos de la historia de los primeros días de la fe cristiana, es que los primeros cristianos no creían en el progreso. Ellos no creían que el mundo estuviera mejorando o evolucionando sin cesar, aún ni con la ayuda de Dios, bajo la influencia o bajo la influencia constante de Dios. Sabían que Dios tendría que hacer algo novedoso para poner las cosas en su justo lugar y sacar a todos del error en el cual estaban. Sin embargo, ellos tampoco creían que el mundo estaba empeorando cada vez más, y que estaban obligados a escapar del mismo de una manera u otra. Ellos no eran dualistas en lo absoluto. Y cuando hablo de dualistas es que veían el cielo bueno, pero la tierra mala. Entonces, cuando estamos hablando dentro de la fe cristiana, tenemos que cuidarnos, porque dentro de la fe cristiana hay un dualismo escatológico. Pero dentro de estos dos mitos hay un dualismo que no es bíblico, es aquel dualismo donde encontramos que el cielo es lo mejor que hay, que para allá es que nos vamos, yo me voy con él para el cielo, pero que la tierra es intrínsecamente mala. Entonces, por otro lado, dentro de la fe cristiana hay un dualismo escatológico, es la era presente y la era por venir. Es lo que estamos viviendo ahora dentro del reino de Dios, que es una realidad presente en el día de hoy y en aquel que vendrá cuando el Señor aparezca. Entonces, que la mayoría de las personas que reflexionan hoy sobre aspectos que tienen que verse e inclinarse hacia uno de estos dos puntos, hacia el mito positivo y el mito negativo, nos sorprende hasta cierto punto describir que los primeros cristianos sostenían una visión diferente. Ellos creían que Dios iba a hacer por todo el cosmos lo que había hecho por Jesús en la Pascua de Resurrección. Esta es una creencia sorprendente y que, por cierto, es una creencia sobre la cual se reflexiona muy poco en el día de hoy, incluyendo en los círculos cristianos y menos aún fuera de los ámbitos de la fe cristiana. La escritura fundamental en el Nuevo Testamento, las que tenemos más claras y las afirmaciones que tenemos de la esperanza cristiana en gran escala las encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo y también en el escritor del libro de Apocalipsis, por lo que procederemos a analizarla de este momento y en hacerlo derivaremos del análisis las maneras en las que responden a estas dos visiones opuestas que se haya esbozado ya. En particular, tenemos que tomar en cuenta la manera que surgen de ellas tres temas. Uno de ellos que vamos a hablar es la bondad de la creación. De la segunda que vamos a hablar es de la realidad del mal. Y la tercera que vamos a estar hablando es del plan de redención. Las tres están juntas desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén en adelante, las tres van juntas explicándonos cómo se entiende estas verdades, y quiero exponerlas para que podamos ver cómo la Biblia explica acerca de lo que es el mal intrínsecamente, y no como las interpretaciones que hacemos del mal por el hecho de que tenemos materia o estamos hechos de materia, es decir, de carne y de hueso, y que por estar hecho de carne y de hueso, eso es la esencia del mal según el gnosticismo, según el platonismo y según también el docetismo. Las afirmaciones más claras, ya vemos allí. En el primer lugar, hablamos de la bondad de la creación. Cuando se toma en cuenta las corrientes confusas que tenemos en el día de hoy, las visiones diferentes del mundo que se plantearon en los primeros siglos, la característica muy destacada del cristianismo primitivo entre nosotros que hoy conocemos es precisamente que se negó a terminar cayendo en cualquier momento en un dualismo cosmológico en que se considera que el mundo creado no es tan bueno y que no lo hemos recibido de Dios. Sin embargo, el mundo es bueno en tanto que es creación y no como una naturaleza independiente o autosuficiente. No hay sugerencia alguna de panteísmo o inclusive de pananteísmo. Dios y el mundo no es lo mismo como enseña el panteísmo. Así tampoco todo se mantiene como parte de Dios según el pananteísmo. Dentro del ámbito de la teología bíblica, el caso es que un Dios
viviente creó un mundo que es otro en sí mismo y que no se contiene a sí mismo. Desde el mismo principio, la creación fue un acto del amor de Dios, de afirmación de la bondad del otro, es decir, de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y le pareció bueno, pero no era en sí divino. En su punto culminante, que según Génesis capítulo 1, es la creación de los seres humanos, es decir, que de toda la creación, el punto más culminante, como hablan casi todos los teólogos acerca de la corona de la creación, exactamente fue la creación de los seres humanos. Fue diseñada, de hecho, esta para reflejar a Dios, es la imagen de Dios, tanto para reflejarlo en la adoración como para reflejarlo a través del servicio. Sin embargo, esta capacidad portadora de la imagen que posee la humanidad no es en absoluto equivalente a divinidad. Si pretendiéramos eliminar esta distinción, estaríamos dando un paso grande hacia el panteísmo, dentro del cual no hay manera de entender y menos aún de abordar el problema del mal. En segundo lugar, tenemos la naturaleza del mal. El mal es en la Biblia real y poderoso dentro de la teología bíblica. Aunque este no consiste ni en el hecho de haber sido creados, ni en el ser otros que Dios, ya que el ser amado al punto de ser llevado hacia la vida de Dios, hacia la vida del Dios único, es más que suficiente, así como también el hecho de estar creado de materia física o de pertenecer al tiempo y al espacio, en vez de ser puros espíritus en un cielo eterno. De igual manera, y esta constituye un aspecto crucial, el mal tampoco consiste en que seamos hechos transitorios y creados para descomponernos. No tiene nada de malo que el atardecer se vaya desvaneciendo hasta convertirse en oscuridad. El mal no consiste en ninguna de estas cosas. En realidad, es precisamente la transitoriedad de la creación buena la que sirve como indicador que apunta hacia su propósito mayor. La creación fue buena, pero siempre dirigió su mirada hacia adelante. La naturaleza efímera actúa como una señal dada por Dios, que no apunta desde el mundo material hacia un mundo no material, sino que de un mundo tal como este es, hacia un mundo como algún día se supone que sea. En otras palabras, apunta desde el presente hacia ese futuro que Dios nos ha preparado. El proyecto humano de poner las cosas en su santo lugar todavía no se ha completado, y si la transitoriedad podríamos ser llevados con facilidad hacia la idolatría y estaríamos inclinados a tratar a la criatura, al ser creado, como si fuera el creador, y bien como sabemos que van las cosas, esto sería extremadamente fácil. Esto no lleva a lo que hemos dicho anteriormente. Lo que importa es la dualidad escatológica, la era actual y la era por venir, y no el dualismo ontológico de una tierra del mal y un cielo del bien. Tenemos entonces que el mal no consiste en ser creados, sino en una idolatría reverde mediante la cual los seres humanos adoran elementos del mundo natural. En vez de adorar al Dios que los hizo, el resultado de ello es que el mundo no está bien articulado. En lugar de que los seres humanos sean los vicerregentes sabios de Dios sobre la creación, más bien ignoran al Creador y tratan de adorar a algo menos exigente, algo que les dé una dosis de poder o de placer de corta duración. Como resultado de ello, la muerte, que siempre fue parte de la transitoriedad natural de la creación buena, adquiere una segunda dimensión que en algunas ocasiones la Biblia denomina como muerte espiritual. De hecho, en el libro de Génesis y en realidad en todo el Antiguo Testamento, la imagen que describe la muerte es el exilio. Adán y Eva pecaron
y se les dijo que si pecaran morirían en el día en que comieran del árbol del bien y del mal. Y lo que sucedió fue que fueron expulsados del huerto del Edén. Aquel que se aparta de la adoración del Dios vivo se está volcando hacia aquello que no tiene vida en sí mismo. Más aún cuando uno comete tal idolatría, da rienda suelta al mal y éste domina al mundo, desatando reacciones en cadenas que tienen consecuencias incalculables. Misteriosamente, esta falta de articulación parece enredarse con la transitoriedad y con la decadencia, y son necesarios dentro de la creación buena, aunque todavía incompleta. De manera que lo que quizás nosotros denominamos como con la forma equivocada del mal natural puede verse, entre otras cosas, como signos previos de esa sacudida final del cielo y la tierra que los profetas bien sabían que era necesario que pudiera nacer a la larga el mundo nuevo de Dios. En tercer lugar, tenemos el plan de redención. Ya hablamos de lo que es la creación buena. Hablamos ahora del mal y ahora vamos a hablar sobre lo que es el plan de redención. Precisamente debido a que la creación es el trabajo del amor de Dios, la redención no es algo ajeno al Creador, sino algo que Él emprenderá con sumo placer, dándose a sí mismo con alegría. El punto sobre la creación es que no significa que Dios deseche aquello con que contamos y empezar de nuevo desde cero, o más bien liberarnos de aquello que ha terminado ser esclavizante, más aún en virtud del análisis del mal, no como materialidad, sino como rebelión. La esclavitud de los seres humanos del mundo no consiste en la posición corporal, cuya redención se lograría con la muerte del cuerpo y la liberación subsiguiente del alma o del espíritu. Más bien, la esclavitud consiste en el pecado y la redención del mundo debe a la larga implicar no solo la bondad del alma o del espíritu, sino también una vida nueva corporal. Es decir, que Dios redima al hombre en su completo ser. Como tanto la Biblia habla en el Antiguo Testamento, y vino a ser el ser humano, el hombre, en un ánima viviente, en un ser viviente animado por un alma o por un principio de vida. Es decir, en la totalidad de la personalidad. De eso es lo que se trata en la Biblia, de que la salvación es el conjunto de toda la personalidad humana y no meramente de un espíritu, un alma, sino también del cuerpo humano. Entonces, este es el plan que se articula en toda la Biblia en cuanto a la elección de parte de Dios del pueblo de Israel como medio de redención, y luego tras la larga accidentada historia de Dios y del pueblo de Israel en términos del envío que Dios hace de su Hijo, la encarnación que ya había sido anunciada en la tradición judía, sobre todo en referencia al templo, es decir, en el lugar en que Dios decide vivir en la tierra. Y no es un error de categoría, como imaginan algunos y los modernos seguidores de Platón. Es más bien el centro mismo del cumplimiento del plan a largo plazo del Creador. Fíjese que cuando nosotros miramos en la Sagrada Escritura, el plan de redención incluye al que el Dios se haya hecho carne. Si la carne hubiera sido mala desde el principio de la creación, Dios hubiera dicho que nada de eso era bueno. Sin embargo, dijo que le agradó y era extremadamente bueno. Ahora, cuando Dios va a salvar al hombre, Dios lo va a salvar por medio de la redención, operando aquel gran milagro, el poder y la sabiduría de Dios en que el Verbo se haya hecho carne, humano, para salvar a los humanos. Entonces, cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura desde el punto de vista de esa redención, estamos mirando cómo el propio Dios, cómo el amor de Dios ahora se encarna en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. Entonces, es interesante que cuando nosotros miramos, los seres humanos fueron creados para que actuaran como guardianes y administradores de la creación en el nombre de Dios. Por tanto, aquel que a través de quien se hicieron todas las cosas, el Hijo Eterno, la sabiduría eterna, se hace humano de manera que Él pueda convertirse verdaderamente en el administrador. Se recuerda que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dio la capacidad para administrar.
pues esa capacidad de administrar se la entregaron a Satanás cuando pecaron contra Dios. Ahora Dios envía a su Hijo para que Él se convierta en el administrador de Dios, en la imagen verdadera de Dios en este mundo en que nosotros vivimos. Entonces, y que se convirtiera en el administrador, en aquel que rige todo su mundo. De igual manera, si uno contara la historia desde el punto de vista de la rebelión humana y del pecado y de la muerte consiguiente que ha envuelto al mundo entero, la expresión eterna del amor de Dios se convirtió en la expresión encarnada del amor del Padre, de manera que al darse a sí mismo a la muerte, incluso a la muerte de cruz, toda la creación pueda reconciliarse con Dios. Si uno combina estas dos maneras de narrar la historia y la expresa en el término de la poesía, uno puede percatarse que está de hecho leyendo en el libro de Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20. Y yo quisiera leer esos versículos de la palabra del Señor porque son clave para lo que estamos mirando nosotros en el día de hoy. Estoy en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, donde las Sagradas Escrituras dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación, no está diciendo en ningún lugar la Biblia que es el primero que Dios creó. El contexto del texto lo que dice es que Él es el primogénito porque de Él se inició la creación. De hecho, en el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí está hablando de la existencia de Dios o del verbo de Dios antes de humanizarse. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos porque fue el primero que murió y resucitó para no ver más muerte. Antes que Él habían muerto miles de personas, pero Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero que murió, resucitó para no ver más muerte. Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Entonces, mirando cómo las Sagradas Escrituras nos están hablando sobre este tema tan importante en la fe cristiana, esta es la verdadera, de estos textos que leí, esta es la verdadera cristología cósmica en el Nuevo Testamento. No se trata de un tipo de panteísmo que opera bajo su propia fuerza y que está separado del Jesús real, sino de una nueva forma de contar la historia judía de la sabiduría en términos del mismo Jesús, enfocándose en la cruz en sí misma, como un acto mediante el cual la creación buena vuelve a estar en perfecta armonía con su creador sabio. En su conjunto, los versos del poema que aparecen en el Colosenses 1 nos muestra el grado en que Pablo ha insistido en mantener junta la creación y la redención. La redención no es simplemente hacer que la creación sea un poco mejor, como podrían tratar de sugerir los evolucionistas optimistas del mito positivo que hablé al principio. Tampoco es el rescate de espíritu o alma de un mundo material maligno, tal como la querían expresar o presentar los gnósticos. Es el rehacer de la creación, luego de haberle quitado el mal que le está quitando sus características y la está distorsionando. Y esto lo logra el mismo Dios ahora conocido en Jesucristo, a través del cual se hizo la creación en primer lugar. Es altamente significativo
que en el pasaje que viene precisamente a continuación del gran poema que ya leí en Colosenses 1 del 15 al 20, Pablo declara que el evangelio ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo. Capítulo 1, verso 23 de Colosenses. En otras palabras, lo que ha sucedido con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se limita de manera alguna a los efectos que tiene sobre aquellos humanos que creen en el evangelio y que reciben por tanto nueva vida de parte de Dios en este mundo y en el mundo futuro posterior a él, después de la muerte. Esto resuena de modo que no logramos ver ni entender plenamente en los más vastos y recónditos lugares del universo. La creación y el mal, el plan de salvación revelados en la acción de Jesucristo. Estos son los temas constantes que los escritores del Nuevo Testamento, en especial Pablo y el autor del Apocalipsis, intentan expresar con mucho esfuerzo. La creación, el mal y el plan de redención revelados en la acción de Jesús. Estos son los temas constantes que los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, el escritor de los Hebreos, trata de llevarnos a nosotros a nuestra conciencia. Y el punto, en este punto quisiéramos explorar los textos del Nuevo Testamento que hablan sobre la dimensión cósmica de la esperanza cristiana. Estos son los 6 temas principales que es necesario explorar. Algunos de ellos constituyen en sí mismos imágenes poderosas que han sido tomadas en el mundo de la creación. Y si uno va a hablar de algo nuevo que Dios está haciendo y que igualmente afirma lo viejo, ¿qué podría ser mejor de hablar de la siembra y la cosecha, del nacimiento de la vida nueva, así como del matrimonio? Así que vamos a empezar a hablar de ello. Yo sé que el tiempo no me va a dar para explicar esto, pero es necesario que nosotros miremos y observemos cómo el apóstol Pablo va explicándonos a nosotros sobre estos detalles acerca de la siembra, la cosecha, acerca de Pentecostés, la Pascua y acerca de los otros temas que ya mencioné sobre el matrimonio, la vida nueva, así también como aquellos que no están relacionados directamente con lo que es la... ¿cómo le puedo explicar? Que no están relacionados especialmente con los asuntos bíblicos, teológicos, pero también con los asuntos políticos, históricos del tiempo del apóstol Pablo. La siembra y la cosecha. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo usa la imagen de nuestros primeros frutos. Esto se remonta a los festivales judíos de la Pascua y Pentecostés, los cuales en su forma desarrollada, cuanto menos eran festivales agrícolas y festivales históricos de salvación. La Pentecostés o la Pascua era el momento en que se presentaba las primeras cosechas de la cebada ante el Señor. Pentecostés, 7 semanas después, era el momento en que se presentaban los primeros frutos de trigo. El ofrecimiento de los primeros frutos significa que la cosecha más abundante está por venir. Es decir, que en el caso del Pentecostés se recogía los primeros frutos que daba la tierra de la cosecha y se presentaban ante el Señor. Esto hablaba de que estos eran los primeros frutos. Este era, como decimos nosotros, lo que venía primero en la cosecha, pero que después venía la gran cosecha abundante. Lo mismo pasaba con los ofrecimientos que se hacían en el tiempo de la Pascua. El ofrecimiento de los primeros frutos significa que la cosecha más abundante está por venir. Claro que a nivel histórico y de salvación, la Pascua judía conmemoraba lo que se llamaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, mientras que Pentecostés, 7 semanas después, conmemoraba la llegada al Sinaí y la entrega de la Torá, de la ley de Dios, al pueblo de Israel. Estos 2 hilos de la historia estaban entretejidos, ya que parte de la promesa de Dios de liberar a Israel y darle la ley estribaba en el hecho de que Israel heredaría la tierra y que la tierra daría su fruto. Pablo aplica esta imagen de la Pascua a Jesús. Él es el primero de los frutos, es decir, es el primero que murió y resucitó para no ver más muerte. El primero en levantarse de los muertos. Pero esta no es una instancia aislada. El punto de los primeros frutos es que habrá
más fruto, mucho más fruto. La Pascua de Jesús es eso, es el Calvario y la Pascua de Resurrección que ocurrió, claro está, durante el tiempo de la Pascua judía y fue interpretada desde un principio que era que tal festival indicaba que era esclavista. El gran Egipto, el pecado y la muerte reunidos habían sido vencidos cuando Jesús atravesó el mar del Mar Rojo y de la muerte y salió vivo en la otra ribera. Más adelante en el capítulo, Pablo sigue hablando de la naturaleza del cuerpo de la resurrección. Del cuerpo de la resurrección de los cristianos bajo la base del cuerpo de Jesús, el Señor que había resucitado. Cabe destacar una vez más, y en contraposición de cualquier inclinación por el gnosticismo, la forma en que esta serie de imágenes apunta hacia la continuidad, así como también hacia la discontinuidad. Del mismo modo, es digno de mención de que más allá de cualquier tipo de optimismo evolutivo, el hecho de pasar de la semilla sembrada al fruto cosechado implica cierta discontinuidad, al igual que requiere de continuidad. Y de ese modo, respecto al éxodo de Egipto que simboliza esta historia, solo podría verse como un acto de gracia pura de parte de Dios para su pueblo. Cuando habla de continuidad y discontinuidad, estamos hablando cuando los corintios habían llegado al punto de decirle a Pablo que no, o a la iglesia de Corintios, que no había resurrección de los muertos. Y cuando Pablo habla de la resurrección, le dice: necio, ¿no sabes que lo que tú siembras, no nace lo que siembra, sino que lo que siembras es la semilla para salir otra cosa diferente, porque hay continuidad y discontinuidad? En otras palabras, siembras una semilla, pero sale un árbol que es cónsono con la semilla que sembraste. De ahí que cuando Pablo habla del cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, se siembra este cuerpo corruptible, pero van a ser uno incorruptible, o uno que ya Dios tiene para nosotros reservados en el cielo, como diría 2 Corintios capítulo 5, porque si nuestra casa terrenal se va deshaciendo, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Está hablando del cuerpo glorificado o del cuerpo de la resurrección, el cuerpo que vamos a recibir todos aquellos que hemos creído en el Señor, que no hemos mantenido en esa fe cristiana, en esa fe en la cual hemos precedido o seguido hasta el fin, hasta el día en que se revele el reino de Dios. Cuando estoy hablando de todas estas cosas, lo que estoy explicándoles es que en la fe cristiana no hay tal cosa como la destrucción del cosmos o de toda la creación, como algunos quieren llevarnos a creer, sino que la Biblia lo que está hablando es de que Dios creará según sus promesas cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, según nos habla en Primera de Pedro, como también nos habla en los profetas del Antiguo Testamento y como también nos habla en el libro del Apocalipsis. Entonces, cabe destacar una vez más, en la contraposición en cualquier inclinación al gnosticismo, ya dije, la forma en que esta serie de imágenes apuntan a la continuidad como también a la discontinuidad. La batalla victoriosa. Esta es la segunda parte que estoy hablando. O sea, la primera hablé de la siembra y la cosecha. La segunda es la batalla victoriosa. A renglón seguido, la primera carta de los Corintios continúa con una imagen bastante diferente. Una imagen que no está tan relacionada orgánicamente con el tema natural de la creación. Aún así, tiene antecedentes bíblicos numerosos. Se trata de un rey que establece su reino, logrando subyugar a todos los posibles enemigos que tiene. En extremo cuidado, Pablo destaca tanto que Jesús reinará hasta que se les haya sometido el último poder que existe en el cosmos, como que Dios mismo, el Padre, no está incluido en esa categoría, sin importar lo que digamos acerca de la cristología que está implicada en este pasaje. Pablo ya está expresando con toda claridad una teología de la nueva creación. Toda fuerza,
toda autoridad del cosmos en su totalidad estará sujeta al Mesías y finalmente hasta la muerte misma estará dispuesta a renunciar a su poder. En otras palabras, aquellos que estamos tentados a considerar como el estado permanente del cosmos, la entropía, el caos amenazador y la disolución, serán transformados por el Mesías, quien actuará como el agente de Dios, el Creador. Si el optimismo evolutivo es sofocado, entre otras cosas, por los estimados sensatos de los científicos, que nos indican que el universo tal como hoy lo conocemos está quedándose sin fuerza y sin impulso y que no podrá durar para siempre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo anuncia que lo que Dios hizo por Jesús en el día de la Pascua de Resurrección lo hará no solamente por aquellos de nosotros que estamos en Cristo, sino también por la totalidad del cosmos. Por lo tanto, será un acto de una nueva creación paralelo al acto de la nueva creación en que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y derivado de él mismo. En este caso encontramos con toda magnitud uno de los resultados más directos que se derivan al decir que Jesús fue levantado corporalmente de entre los muertos. En vez de decir simplemente que al morir empezó a existir en una nueva modalidad incorpórea, como ya hemos argumentado en otros puntos, si después de la muerte él hubiera pasado algún tipo de existencia no corporal, es decir, sin el cuerpo, la muerte no hubiera sido derrotada, ni tampoco hubiera sido conquistada. Permanecería intacta y simplemente se le hubiera redescrito. Jesús, la humanidad y el propio mundo no podría estar esperando ningún futuro dentro del esquema de una modalidad creada, corpórea, tal como la conocemos ahora. Sin embargo, esto es precisamente lo que Pablo está negando. La muerte es el último enemigo y no es parte buena de la creación buena. Por tanto, se debe vencer a la muerte para poder honrar al Dios que da vida como el verdadero Señor de este mundo. Cuando esto haya sucedido, y solo entonces Jesús el Mesías, el Señor del mundo, le entregará el reino, el mando del reino a su Padre, y Dios volverá a ser todo en todo, como habla 1 Corintios capítulo 15. Lo que le estoy hablando con esto, y todavía me falta para explicar todas las partes que conlleva esta oración de meramente venga a nosotros tu reino. Y lo que les quise decir al principio es que cuando estamos hablando venga a nosotros tu reino, el reino de Dios no es en el cielo. En primer lugar, no hay un texto en la Biblia donde nos diga que el reino de Dios es en el cielo. Lo que sí la Biblia dice es el que reina está en los cielos. Pero el reino de Dios equivale o constituye la tierra creada. Es decir, que el reino de Dios, el texto no dice nosotros vamos a tu reino. La Biblia dice venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo que el reino venga a la tierra y que la tierra se abrace con el cielo. De eso es lo que se trata la Biblia cuando habla de que y vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios a la tierra. Porque ¿a dónde son los planes salvíficos de Dios? ¿En el cielo o en la tierra? Los planes salvíficos de Dios son en la tierra. La tierra que Dios creó, la tierra buena que Dios creó en el principio, es la misma tierra que Él va a renovar, donde va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, muchos preguntan, pero mire, ¿cómo es esto? Porque es que no entiendo bien lo que usted está hablando. No lo entiendo bien, porque cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva, entonces es otra cosa que Dios va a hacer, va a destruir la vieja y va a traer la nueva. No, en ningún lugar. Cuando la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, no está diciendo en ningún momento que nos va a desbaratar, nos va a hacer otra persona y ahora yo soy una nueva vida porque ahora yo tengo otro cuerpo, otra vida, otra mente. De ninguna manera, nueva vida significa que Dios nos va a destruir a todos y nos va a hacer una persona nueva. De ninguna manera, es una transformación gloriosa del poder
del Espíritu Santo en la vida del creyente que lo va a transformar. No habla de la destrucción del ser humano, como tampoco habla de la destrucción de los cielos y la tierra. No hay nada en la Biblia que hable que Dios va a destruir los cielos y la tierra ahora, sino que sí, la Biblia está hablando de esa transformación poderosa de Dios del cosmos con toda su historia. De hecho, cuando la Biblia habla, y con esto termino porque ya el tiempo se me ha ido, quiero leer allí en el libro de Romanos capítulo 8, voy a Romanos rapidito, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, cómo Pablo está entendiendo esta parte sobre la creación de Dios. Entonces, mire que allí en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo de la creación, vamos aquí, no estamos hablando de otra creación, estamos hablando de la creación, de la vieja, donde estamos ahora, de donde están nuestros pies. Mira cómo el texto dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y que en una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, es decir, la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Es decir, de la manera que los hijos de Dios están gimiendo para la transformación que Dios va a hacer para su pueblo. De la misma manera la tierra de hoy, la que tenemos nosotros, en la que pisamos nosotros, está gimiendo hacia que se manifieste los hijos de Dios. Es decir, cuando Pablo habla de la manifestación de los hijos de Dios, está hablando exactamente cuando llegue aquel momento, el momento de que los hijos de Dios son glorificados. Voy a buscar por aquí en primera de Juan capítulo 3. Y con esto termino, porque ya me pasé. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ya sí, somos hijos de Dios. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él aparezca, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él. Cuando el Señor venga, nos manifestaremos como los hijos de Dios en la transformación. Esa experiencia no la tenemos. Ya sí somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, también la tierra será manifestada, también ella será transformada. Dios no está desechando la buena creación que Él hizo en el principio. Él lo que está haciendo es redimir la creación, el cosmos, con toda su historia y con toda su humanidad, con todos aquellos que estamos en Cristo. Amado, el tiempo ya me traicionó y nos veremos en la próxima con el favor del Señor, y espero que el Señor te haga entender que la redención no está incluyendo meramente espíritus y almas, sino que estamos hablando del ser integral. Nuestros cuerpos, así como nuestro ser, todo será transformado. Pero no solamente nosotros, sino toda la propia creación de Dios, porque ella también gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Te he hablado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea y esperamos en Dios. Que Dios abra tu entendimiento y que Él te bendiga 1000 veces más que a mi Padre. Gracias te doy por tu palabra y te pedimos que abras el entendimiento del pueblo, le hagas entender la realidad de la verdad de tu palabra y que ellos puedan conocerte por medio de tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, amado, 1000 veces más que a mí.